comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Hablar sobre la noche del 23, porque nosotros todas las noches escuchábamos un programa radial, Radio Moscú Informa y Comenta, y nos venían diciendo sobre el golpe, cosa que a nosotros nos parecía una cosa imposible de que ocurriera. Entonces, cuando finaliza el programa, que eran como las 1:30 de la mañana, ellos dicen que Argentina se va a despertar con un golpe militar. Bueno, nos levantamos para ir a la escuela, tanto Osvaldo como yo, y ahí nos enteramos que ya empezaban los comunicados. Y yo me acuerdo que cruzaba las vías del ferrocarril, porque vivíamos en otra casa, y eran las 7:30, y pasó un señor en una chata, tenía puesta la bandera argentina y tocando bocina y saludando. Y yo recuerdo que le hice la seña como diciendo, vos estás loco. En esos días yo contaba con 13 años de edad, estaba cursando mi primer año, recién comenzaba a cursarlo, en la escuela secundaria de la localidad de Sanford. Estábamos recientemente mudados porque yo nací en San Lorenzo y mi familia vivía en Fray Luis Beltrán. Y en ese momento nos mudamos y estábamos viviendo en la casa de mis abuelos en Sanford. Nos enteramos a través de la radio, mi mamá escuchaba Radio Colonia y mi papá trabajaba en el batallón de Arsenales como personal civil, así que también hubo un llamado telefónico de él. En el 76 acababa de empezar cuarto año de la secundaria. Así que estábamos en mi casa, estábamos durmiendo todos, porque era muy temprano, yo creo que fue a las 6 de la mañana que dieron el comunicado. Había venido a dormir una amiga a mi casa y nos teníamos que levantar para ir a la escuela. Y sonó el teléfono, mi mamá se levantó a atender y bueno, un amigo le comentó lo que había pasado. Mi mamá nos despertó a todos. El 24 de marzo estaba en Villa Gobernador Galvez, en la casa de una amiga que compartíamos. Era una casa muy antigua, de sus abuelos. Y bueno, prendimos la televisión, esa televisión blanca y negra, y oímos a Videla con la musiquita de fondo ya característica y hablando del proceso de reorganización nacional. Nosotras salimos al patio y los lindaba con la comisaría de Villa Gobernador Galvez, que no sé si continúa siendo ese edificio así, pero era de 2 plantas y la parte superior era con una galería abierta. Lo que sí recuerdo bien, las corridas de los policías, que todo se notaba que era un ambiente muy, muy alterado, de lo cual nosotros nos fuimos hacia adentro. Mejor dicho, mi sobrina nació el 23 de marzo, entonces me fui a visitarla. Esa noche me dejaron entrar al sanatorio y estaba en el sanatorio con mi hermana, que había tenido a su hija, y ahí fue cuando en televisión, a las 12 de la noche, se cortó la televisión y salió el comunicado número 1.
Pero el golpe era una cosa que ya esperaba todo el mundo. Era una cuestión de días en ese... O sea, era día tras día, todo el mundo estaba esperando un golpe. Nadie se imaginaba que eso iba a ser tan alevoso y tan cruel como fue. Eso es lo que sucedió. O sea, todo el mundo esperaba un golpe porque el gobierno de Isabelita ya no se podía sostener, pero nadie esperaba una cosa tan violenta como la que sucedió. La Argentina es un país privilegiado por la naturaleza, de paz y de trabajo, con todos los paisajes y todos los climas, con montañas y llanuras y con grandes ríos. Un país donde el hombre argentino fundó sus obras y donde llegaron extranjeros de buena voluntad para cultivar la tierra, levantar industrias y contribuir al engrandecimiento de nuestra república. Pero en el mundo se expande el cáncer de la violencia ideológica. Contamina nuestra América y busca a la Argentina como blanco del terrorismo internacional. Ese movimiento se infiltró en nuestra sociedad, sembró armas en América Pacífica, engañó a jóvenes y adultos, enseñó a matar. Así se asesinó, se copó aviones civiles y con frases hechas y arteros procederes confundieron las mentes. En todas partes hay puños en alto, golpes, sangre, heridos, muertos. Los derechos humanos son desconocidos por quienes propenden al caos. Y lo más sagrado, la vida misma, es arrasada en aras de esas ideologías. La prédica disolvente llega a la Argentina también. Siglas extrañas ensucian los muros, perturban las aulas, y hay rostros iracundos y puños. Así fue como estallaron disturbios en la Argentina con graves daños y muchas víctimas inocentes. Los terroristas ensayan allí sus métodos destructivos. En medio de esa tensión, retorna a Buenos Aires el expresidente Perón. Lo reciben los partidarios de su causa. Y hay elecciones. Asume la presidencia, como resultado de ellas, Héctor Cámpora. Son testigos, mandatarios marxistas de América. Por esa vía, hay infiltración roja en el movimiento popular. Entre tanto, los cómplices de la subversión, encaramados en el gobierno, a la sombra de un equívoco concepto de la libertad, abren las puertas de las cárceles a los delincuentes. 20 de junio de 1973. Perón retorna definitivamente al país. Columnas de manifestantes se vuelcan en las proximidades del aeropuerto de Seiza para darle la bienvenida. Pero su movimiento ya no es el mismo. Está profundamente infiltrado por los elementos terroristas que lo han penetrado para aprovecharlo. Puesto ante esa realidad, el presidente habla a la multitud y lo hace desde atrás de un cristal de seguridad que apenas permite apreciar su imagen. Pese a estos estúpidos que gritan, Su censura a la subversión es áspera y directa. que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Los grupos subversivos que en otros tiempos él había alentado y ahora se disimulaban en sus filas, reaccionan ante tan clara alusión. El 1 de julio de 1974 fallece el presidente Perón. El gobierno ve acentuar su desgaste en forma persistente e irreversible. La propia gente del gobierno comienza a rebelarse. Las autoridades tambalean. Las Fuerzas Armadas adoptan severas medidas para evitar males mayores a la República. El gobierno pierde el control de la situación. Los políticos no encuentran soluciones al vacío de poder. Se cierra un periodo oscuro para la historia del país. Las Fuerzas Armadas se ven en la obligación de asumir el poder y lo hacen el 24 de marzo de 1976 para preservar la integridad de la nación. La ciudadanía recupera la confianza en las fuerzas del orden. El horror ha quedado atrás.
la sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz. Yo creo que como la mayoría de la población creíamos lamentablemente que era la solución para toda la violencia que se vivía. Era la AAA, la derecha peronista con montoneros, la izquierda, y a eso se le agregaba la violencia todavía mayor del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Eran bombas, después estaba la guerrilla rural en Tucumán, hasta el punto que el presidente en ejercicio, ya que la presidenta estaba con licencia, María Estela Martínez de Perón, el doctor Luder, había firmado un decreto que hablaba de aniquilar a la guerrilla. Así que nosotras, sin pensar en todo lo que venía, dijimos, bueno, sentimos ese alivio. Un terror, realmente, terror nuestro ante el terrorismo que se vivía. En ese momento las 3A mataban gente a 4 manos, o sea, secuestraban a delegados, secuestraban a representantes de los estudiantes, o sea, a todo aquello que más o menos tenían una idea de un país diferente, o sea, eran secuestrados, asesinados, o sea, a tiros o a puñaladas, o sea, era una cosa terrible lo que estaba sucediendo. O sea, estaba todo, el ambiente estaba muy caldeado y bueno, o sea, todo el mundo sabía que había movilización de tropas, o sea, todo el mundo ya estaba esperando que en cualquier momento se sucediera el golpe. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. En Arequito la mayoría de la gente no sabía lo que pasaba. Sabíamos lo que pasaba en el país, informados por 2 canales de televisión. Te olvides que aquí se veía el 3 y el 5 de Rosario. Algo de radio y lo que podíamos leer en los diarios. Así que bueno, la información era básicamente esos 2 noticieros de televisión. Así que sí, sabíamos de que la situación estaba muy, muy tensa, sabíamos de lo que había pasado, por ejemplo, en Tucumán, todo eso que veíamos por televisión. No sé si veíamos venir un golpe de Estado. En los pueblos se vivía de otra forma. También supongo la comunicación era otra, ¿no? Impensado en este momento, impensado si uno se refiere a las formas en que se comunican. Yo le preguntaba a mi mamá cómo te ibas enterando de lo que iba pasando y bueno, estaban atentos a la radio, mucho a la radio. Y ella me decía que generalmente lo que se decía, y por eso me nombraba esta Radio Colonia, era lo que en realidad estaba sucediendo y que muchas veces, por ejemplo, ella, te estoy hablando antes del 76, nos iba a buscar a la escuela, por ejemplo, porque sentía como pánico y nos retiraba antes de la escuela, porque, bueno, escuchaba en la radio que ya estaba sucediendo algo, ¿no? Que ya había cuestiones violentas. Tal vez en las ciudades se haya sentido más que podía pasar algo así. Fue tan determinante que fue lo que motivó que nos mudáramos. Mi mamá, mi papá y un hermano 20 meses menor que yo vivíamos a 2 cuadras de la entrada de la fábrica militar, en el límite entre la localidad de Fray Luis Beltrán y la de Capitán Bermúdez. Y si bien mi familia decide mudarse a Sanford
en esas vacaciones, ni bien empezaba 1976, ya venían aconteciendo algunos hechos de violencia en el lugar donde vivíamos. Estábamos con mucho miedo y esas circunstancias llevaron a que aquel verano, cuando mi papá tenía sus vacaciones y la íbamos a pasar a casa de los abuelos a Sanford, mis padres decidieron mudarnos. Tuvimos 2 acontecimientos, uno en abril del 72 y otro en abril del 75. Nos habíamos ido a Sanford unos días y regresando quedamos varados en la terminal de Rosario y no teníamos forma de llegar hasta casa. En el primero, en el del 72, fue cuando fue el asesinato del teniente general Sánchez, que también murió una mujer en ese enfrentamiento, y hubo un operativo Cerrojo y quedamos a mitad de camino y nos palpaban y nos interrogaban, y bueno, el ejército en la calle, y finalmente pudimos, bueno, llegar a casa, pero 9 años y 8 años mi hermano, 9 yo, 8 mi hermano, y realmente había sido una situación que nos tocó vivir así de cerca. Y luego en 1975 nos enteramos de lo que pasó dentro del Arsenal, que quedaba solo a 2 cuadras de casa, en la terminal de Rosario, también volviendo de Sanford, y ahí ya no había micro, no había nada. Recuerdo que tomamos un taxi junto con otras 2 señoras que eran también del barrio, mi papá sumamente preocupado, y bueno, llegar a casa. Y en los días posteriores, te hablo de abril del 75, los días posteriores, un operativo, el ejército en la calle, recuerdo tanques de guerra yendo por la calle y todo el pueblo con las luces apagadas y solo se veía girar esta luz que iluminaba hasta los patios de la casa. Recuerdo las conversaciones de los mayores. Un par de tíos que yo tenía viviendo por allá y de mis padres, un matrimonio que le disparan por no haber escuchado la voz del padre, situaciones vecinos, algunos hijos de compañeros de mi papá que desaparecieron. Y recuerdo a mi maestra de 6º grado muy triste y nosotros no entendíamos por qué. Y había desaparecido su hermana y su cuñado. Y bueno, esto generaba un pánico y generaba estar todo el día encerrado. Y bueno, y ese verano tomaron esa decisión, sí, de quedarnos a vivir en casa de los abuelos. Y a mí justo en el 76 aparece un reemplazo como profesora en Bombal, que es el pueblo donde yo vivía. Entonces resolví irme a vivir a Bombal. Y bueno, yo ya ahí me alejé de todo, porque estudié y trabajé durante varios años en una escuela muy grande. Y ahí conocí mucha gente, muchas chicas, porque era escuela de mujeres. Y bueno, también familiares de otras compañeras de estudios, de los cuales algunas lamentablemente desaparecieron, otras pudieron irse del país y sobrevivieron, otras estuvieron detenidas y eso de tener un control tremendo acerca de los contenidos que dábamos, llegar los inspectores y la primer profesora que venían a observar eran las clases de formación ética. En esa época se llamaba formación moral y cívica, porque fueron cambiando. Y por supuesto que se debía utilizar los libros que justamente en el 76 empieza con esa temática que era el Estado, moral, formación moral y cívica. No sé a qué moral se referían, pero bueno, así era. Y con historia también me quedó grabado que llegó un listado también de libros de historia que no se podían utilizar. Y yo recuerdo que era el libro de Bustinza Rivas, Bustinza y Rivas, 2 apellidos, 2 autores, que dábamos en primer año. Se ve que la del de primero no les interesó porque en ese momento era historia antigua y medieval. Sí, la historia de segundo, que era historia moderna y contemporánea,
Y después me dijeron, el motivo era porque, claro, tomaba la Revolución Rusa. Entonces se utilizaba el término el proletariado. Mirá vos hasta dónde se llegó. Yo, no sé si en mi inconsciencia o qué, yo digo, porque vivía en un pueblo. Yo dije, ¿por qué voy a cambiar el libro? Yo sigo dando por el mismo libro. Y seguí 2 años más con ese libro. A lo mejor si hubiera estado en una ciudad, a lo mejor ¿viste? Porque ha ocurrido que los padres marcaban a ese profesor que no seguía los lineamientos y después, vamos a llamarle problemas. No sé en qué hubiera consistido el problema también. Bueno, entonces cuidarte también de comprar o ver qué bibliografía utilizabas. Todas esas cosas fueron, digamos, como marcando. Van los programas y los temas que uno tenía que dar. Y detrás decía bibliografía recomendada. Es decir, no podías dar otra cosa más que eso. Me acuerdo la generación del 80, Facundo, Civilización y Barbarie, Mis Montañas de Joaquín B. González, pero no había lectura crítica. Es decir, leíamos los libros y no opinábamos nada de nada, ni quién fue Sarmiento, nada. Y no porque decía lecturas recomendadas, entonces no nos animábamos a dar otro autor que no fuera lo que nos indicaban al pie del programa. La imposibilidad de dar autores importantes y argentinos y demás, y después hacer la lectura crítica, no en favor de alguien o en contra, pero una lectura crítica, y eso no se podía hacer. Entonces ello a los profesores de literatura nos afectó muchísimo. Comprar, por ejemplo, las obras completas de Miguel Hernández, que me lo trajo Alfredo, se lo había encargado a él. Y bueno, Miguel Hernández tiene una obra poética amorosa, muy extensa, y también tiene la obra más politizada, digamos. Y cuando yo voy a mirar en el índice, digo, pero estas no son las obras completas. Faltaba Vientos del Pueblo, que es su libro más revolucionario. Digo, bueno, qué sé yo. Cuando lo empiezo a leer, estaba dentro. O sea, el libro Vientos del Pueblo estaba dentro de las obras completas. Los editores lo habían evitado en el índice, porque como estos no iban a mirar más que el índice. Nosotros a raíz de eso, justamente en ese momento, teníamos una biblioteca bastante completa. Sobre todo yo en la parte de economía política, donde había libros de todo tipo, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos? Los envolvimos, los embolsamos, los enterramos en el patio de nuestra casa. Y me acuerdo que yo decía siempre, arriba de los libros, había sembrado lechuga. Entonces le llamaban la lechuga ideológica. Medio como haciendo una referencia a lo que había ocurrido, ¿no? Y después plantamos un ombú en ese lugar. Sí, todo lo que fuera una bibliografía de izquierda, digamos, o que pensara distinto a lo que pensaban los que promovieron el golpe, no solo le secuestraban los libros, quemaron enorme cantidad de libros, sabemos de bibliotecas enteras, en Rosario creo que no sé si era el centro editor de América Latina que producía la Vigil. Claro, en la Vigil prácticamente la destruyeron. El folleto titulado Subversión en el ámbito educativo
conozcamos a nuestro enemigo, se distribuirá en todos los establecimientos educacionales a través de los organismos competentes en este ministerio. Mi planta de naranja lima, los de Paulo Freire también estaban prohibidos. Yo, por ejemplo, evitaba llevar, la primera colección de historia argentina, que para mí era una maravilla, compré la del Centro Editor de América Latina, y era, bueno, palabra prohibida total. Recordemos toda la quema de libros del fondo de esa editorial, que fue tremendo. A clase con a observarme con el programa, el plan, y observar si coincidía o no coincidía el libro de temas con lo que estaba dando. Y un supervisor que vino 2 veces hoy con esa cosa tan distante, tan soberbia. Acá estoy yo, en Alcorta, que era una escuela privada, daba clases en Vigán, y después del 81 di clases en Bombal, y después di en Los Molinos, San José de la Esquina. Y ya en el 83 empecé acá. Íbamos a las reuniones, yo era de ir a las reuniones, de participar en las asambleas y demás. No era dirigente, pero iba. Y bueno, después, por eso digo, ahí se cortó, en el 76 no hubo más nada, pero yo sé de compañeras que eran muy activas en la militancia claro, gremial, y bueno, tuvieron que ir, sí, gracias a Dios que pudo ir. Las cosas que yo tengo que contar tienen más que nada que ver con violencia simbólica. Porque el otro tipo de violencia yo no la vi ni la sufrí, pero sí me doy cuenta de que hubo una gran violencia simbólica. A mí me tocó ver, qué sé yo, profesores, por ejemplo, en el profesorado, que hablaron todo el año de un autor y después el autor no figuraba en el programa de examen. O sea, concretamente de Neruda. Nos hartó con Neruda, pero fue todo el año hablando de Neruda. Cuando nos entregó el programa de examen, no figuraba Neruda. Claro, las clases no se las controlaba nadie, a ella por lo menos. Entonces se dio el lujo de hablar, pero después no se animó a ponerlo en el programa de examen. Tuve un profesor que me dio historia argentina que era de la CIDE, que no lo sabíamos tampoco. ¿Qué íbamos a saber? Nos enteramos después. Mi amiga tenía un compañero de estudio que vino muchísimas veces a estudiar a casa, y también era de la CIDE. O sea, y también nos enteramos después. Y yo en el profesorado lo noté en muchas cosas. A mí alguna profesora me puso así debajo del banco, por darte un ejemplo, el manifiesto comunista, y me dijo: esto te lo dejo a vos porque lo podés leer. Yo ya daba clase aquí en la Escuela de Enseñanza Media 219 de lengua y literatura, y lo que era antes castellano y literatura. Y Osvaldo daba clase en Carcarañá, en Villa Eloísa, en Firmat, en Los Molinos. Bueno, ya en los comienzos de la dictadura era. Osvaldo era secretario de SUTE, del Sindicato de Educadores de la provincia de Santa Fe. Y esa tarde tenía una reunión en Firmat junto con el señor Giselli, que era director de la escuela primaria. Entonces, antes de irse, Osvaldo me recomienda que si él venía de noche muy tarde, que yo estuviera adentro con las luces apagadas, que no respondiera si llamaban a la puerta. Bueno, vino la noche, Osvaldo no regresó, entonces yo acosté a los hijos, todo oscuro, sin televisión, sin radio, y me senté en el escritorio, que las puertas daban a la calle. De pronto veo unas luces, un auto que enfoca el garaje, no estaba el auto, entonces retrocede, se va unas cuadras y vuelve. Y enfoca otra vez el garaje y sale. Claro, la casa estaba oscura, el auto no estaba, pensaban que no había nadie. Bueno, cuando después viene Osvaldo, yo estaba atemorizada y le cuento. Entonces después, a raíz de eso y a raíz después lo que pasó al día siguiente en Villa Eloísa, Osvaldo renuncia
de ser secretario del gremio. Y eso es lo que ellos querían. No querían gremio, no querían voces distintas, no querían asociaciones que defendieran los derechos del trabajador. Y bueno, y entonces iban silenciando. Si pasaba esto en Arequito, entonces el miedo se expandía por los pueblos de alrededor. Claro, sembrar el terror. Y después a la mañana siguiente, en Villa Eloísa, había una directora en la escuela secundaria, que era un ejemplo de persona, pero altruista, solidaria. Y después de haber estado en casa, suponemos, que se fueron para Villa Eloísa, y apareció esta directora en una zanja con balazos en la espalda. Entonces a veces pensamos, no nos queremos hacer los mártires ni lo no sé qué, pero a veces pensamos y decíamos, ¿qué hubiera ocurrido si él estaba en casa y teníamos las luces prendidas y demás? Yo recuerdo que en los últimos tiempos se habían formado en el departamento Caseros el sindicato que se llamaba SUTEC, que era Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del departamento Caseros. Los sindicatos estaban un poco preocupados por el tema de que si había un golpe militar le iban a pasar mal. Y habíamos tenido algunas reuniones en Santa Fe, incluso con Giseli. Y ese día, que María Rosa contó al principio, habíamos estado en Firmat en una reunión del gremio, que fue la última reunión que hicimos. Ya venía el comentario de que estaba desapareciendo gente. Yo pienso que ellos desde Buenos Aires digitaban determinados sectores. La encontraron con balazos en la espalda, en una cuneta entre Villa Eloísa y Cañada de Gómez, porque ella era de Cañada de Gómez y trabajaba en Villa Eloísa. Yo después lo supe mejor porque en el año 83, después del golpe de Estado, después que terminara el golpe de Estado, en época de Alfonsín, yo concursé para la dirección, para un cargo directivo, y fui a Villa Eloísa. Y ahí, sin indagar demasiado, porque no se hablaba, Villa Eloísa no hablaban una palabra del tema, me fui enterando de las cosas que fueron sucediendo. Por ejemplo, que la biblioteca de la escuela de Villa Eloísa, donde había abundante material que ellos querían silenciar, les quemaron todos los libros, por ejemplo. Les destrozaron la biblioteca. Y esa escuela es un poco un emblema de lo que pasó en la región, cuando mataron a Fanny Giordano. Una cosa que me marcó mucho fue, por ejemplo, la desaparición, no desapareció, la acribillaron frente al cementerio de Armstrong. Una mujer que cuando yo tenía 10 años fue una semana solamente a dar clases en la primaria, me dio clases a mí en Bombal. A mí me marcó tanto por su don de gente, por su bonomía, que después en el 82, después de la Guerra de Malvinas, cuando se empieza a hablar realmente de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, una profesora que había dado clase en Villa Eloísa comenta que la directora de la escuela de Villa Eloísa, vivía en Cañada de Gómez, había sido sacada violentamente de su casa y que la habían acribillado, había quedado ahí, la habían dejado tirada frente al cementerio de Armstrong. Una mujer muy comprometida, muy solidaria y evidentemente tenía algo que a mí, mirá, fíjate, que me había dejado marcada desde los 10 años de recordar su apellido. Me acuerdo que nos dijeron que la habían encontrado muerta en una cuneta. Yo, mucho más que eso, no recuerdo. En realidad, porque hay algo que yo quiero explicar. La gente no se da cuenta del miedo, pero lo tiene. Y todos teníamos miedo, aunque no nos diéramos cuenta. Entonces se comentó que la encontraron muerta acá, qué sé yo.
después del 83, o un poco antes tal vez, uno empezó a atar cabos de un montón de cosas, pero era como que había cosas de las que no se hablaba, que era ese miedo que teníamos. Yo sé que hay gente que hasta el día de hoy no se da cuenta de que tenía miedo, pero el miedo estaba instalado. Yo en algunas reuniones que tuve en Santa Fe, justamente con el sindicato, lo conversábamos bastante el tema, porque ya se sabía que estaban actuando de esa manera, que los grupos de tareas hacían ese trabajo, en el afán de hacer que los gremios se acallen y desaparezcan y para ellos no molesten, actuaban de esa manera. Entonces ya veníamos conociendo lo que ocurría. Y aunque nosotros hicimos en Filmar, prácticamente fue la última del gremio. Ya estábamos advertidos de lo que venía pasando y bueno, qué mejor que decirle, bueno, mira, tened cuidado porque puede ocurrir cualquier cosa. Incluso pensábamos, bueno, no vendrán hasta acá, irán a Rosario, irán a Santa Fe, que son los lugares más. Pero estuvieron y, bueno, el hecho que aconteció en Villa Loíza marca un poco que teníamos razón, ¿no?, de tener temores. Porque venían de Buenos Aires, no eran locales, digamos, ni conocidos, ni nada. Eran grupos de tarea, ellos le asignaban una tarea. Yo había sido de la comisión interna del cuerpo delegado de Massey Ferguson. O sea, muchos de esos compañeros, o sea, yo tengo compañeros de Massey Ferguson, o sea, una compañera que también era del Partido Socialista Popular, bueno, esa estuvo presa, como la agarraron la primera vez en marzo, estuvo a disposición del Poder Ejecutivo hasta el año 78, 79, que la deportaron del país, le dieron un país para elegir, se fue a vivir a Canadá, aún vive en Canadá. Y otro de los compañeros que éramos, de los cuales éramos los más amigos, el otro estuvo primero en Coronda, después estuvo en Casero y después estuvo en Rapson hasta el año 80. En el 80 lo liberaron, que se volvió a ir a Colón y estuvo con prisión domiciliaria desde el 80 hasta el 83. Mi militancia era en el Partido Socialista, en aquel momento el Partido Socialista Popular. O sea, no tenía una militancia activa porque yo había tenido problemas antes por ser delegado de la Massey Ferguson. O sea, ya había estado buscado por la policía porque en aquel momento en el gobierno de Isabelita se sucedió de que en un momento determinado dijeron que había un plan subversivo en el cordón industrial y la noche del 19 de marzo del año 75 pusieron presos y se llevaron a todos los cuerpos delegados y a todas las comisiones internas de todo el cordón industrial, desde Villa Constitución hasta San Lorenzo. Todo eso se lo llevaron todo en una noche y yo me escapé. Entonces, por haberme escapado, estuve prófugo 8 meses. Y a mí me levantaron el pedido de captura en los primeros días de febrero del año 76. En marzo del 76 se da el golpe y bueno, y ahí quedó otra vez la lista de lo buscado. Después del golpe, ya todo, viste, uno vivía con el miedo de que en cualquier momento podía desaparecer, porque los que de alguna medida habíamos tenido una militancia política estaban siendo puestos presos, secuestrados. Y a mí en junio del 76 nos secuestran a Mabel, a mí y a Paulina, los tres. Paulina la dejan abandonada en la casa de un vecino, Paulina tenía 3 meses. Se la dejan en el patio de la casa de un vecino del departamento que alquilábamos. Y a Mabel y a mí nos llevan, o sea, nos desaparecen.
Esa es la incidencia más profunda. O sea, tuvimos la suerte de estar 4 o 5 días, secuestrados, y bueno, con lo que implica de la tortura, los golpes, te vamos a matar a tu hija porque la tenemos nosotros, vamos a matar a tu mujer, la vamos a torturar, todo eso forman parte del esquema que los tipos montaban. Uno de los elementos que más pesan en lo que es la tortura es lo psicológico. O sea, yo sé de compañeros que se han quebrado entre tortura y tortura, porque los tipos te picanean y a la media hora vuelven y te dicen, mejor dicho, te dicen cuando te dejan, porque viene un médico, te revisaba para ver si el corazón aguantaba y todo lo demás, y los tipos decían, bueno, basta. Ahí paraban y decían, dentro de media hora volvemos. Y en ese esquema, en la media hora, es donde te empieza a trabajar la cabeza, estos tipos van a volver, me van a volver a hacer lo mismo, ¿viste? Es decir, ahí es donde la gente suele quebrarse, en los espacios vacíos. Estaba en Rosario, vivía en calle Mendoza, Mendoza y Sarmiento, al lado del cerca de la Bardén. Empiezo a abrir la puerta, me la abren de una patada y me tiran arriba de la cama y empiezan a revisar y a tumbar cosas y a sacar cosas. Y uno le dice al otro, ¿qué hacemos con esto? Dice, estos son prisioneros de guerra. Así que nos vendaron los ojos y nos ataron las manos y ahí nos sacaron. Nos sacaron por el pasillo, nos tiraron en el piso un auto, nos llevan a un lugar que todavía no sé bien dónde estuve. Ahí nos bajan, nos llevan y nos separan. Y bueno, ahí empieza todo el periplo de los tipos, los interrogatorios. Primero viene uno, a la hora viene otro y otra vez toda la historia otra vez, y así 3 o 4 veces. Y dice, bueno, pues los tipos me preguntaban, me acusaban de ser del ERP. Y pretendían sacar datos de los cuales yo no conocía. ¿Viste? Yo estaba desnudo en una pieza atado con alambre en un elástico de cama, y entonces venían y me ponían picana, te daban, te dejaban, te tiraban una cobija encima y a la media hora volvían y otra vez la historia y así. Y te sacaban, cuando te soltaban te pegaban. Viste, con los ojos vendados uno no sabe dónde vienen los golpes, así que te pegaban por ahí en la boca del estómago y cuando te doblaba te pegaban los riñones. Y así te dejaban sin aire. Bueno, te pegaban, te tiraban otra vez arriba en la cama y ahí quedaba. Y la idea era estar lo más fuerte posible, porque cuanto más fuerte estás, más resistís. Y bueno, así pasé los días que pasé ahí hasta que, viste, debía ser un lugar cerca del aeropuerto, porque se escuchaban los aviones que despegaban y los que aterrizaban estaban por ahí cerca, porque se escuchaban todos los ruidos. Porque es increíble cuando te vendan los ojos, cómo abusás el oído. O sea, todo por oído. Como soy testigo de otro secuestro, entonces me llevaron para ver si estábamos en el mismo lugar con el otro. Y no, o sea, porque ¿viste? Yo contaba los pasos que daba desde donde me tenían hasta donde estaba el baño, y no, cuando fui a hacer verificación del lugar no lo reconocí. Me costó un triunfo ir al reconocimiento, que en la puerta me puse a llorar, no podía entrar. No podía entrar a la casa esa. Y viste, pesa un poco toda esa historia. En esa época, o sea, te encontraban en una lista de uno y por la duda, viste, si uno terminaba rompiendo toda
se ató la libreta de teléfono y todo eso. O sea, yo aprendí, desde esa época no recuerdo más número de teléfono. Porque la idea era, si vos sabías algo, iban a buscar al otro. Y lo llevaban y lo torturaban por las dudas. Si en el lugar donde yo estaba había un tipo secuestrado, que después aparentemente lo soltaron, era un sereno de una obra en construcción. Los tipos habían ido con un dato y se ve que se habían equivocado de obra de construcción y se llevaron a un tipo que no tenía nada que ver. Y lo habían torturado, le habían pegado. El pobre tipo no entendía nada, porque era así, te llevaban y te torturaban por las dudas. La idea era castigar no solo al tipo, sino a todo el entorno familiar. Por eso están los desaparecidos, porque hay castigo al tipo, a la familia, a los amigos, a todos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Que se hizo. Y después, bueno, era un plan sistemático. Secuestraron chicos, se los llevaron, les cambiaron los apellidos. Era un plan, lo más macabro que pudo haber en América Latina, lo tuvimos todo acá. Automáticamente, o sea, el comisario de la segunda, cuando a nosotros nos liberan, tuvimos que hacer una presentación, porque la denuncia de desaparición estaba hecha en la segunda, tuvimos que hacer una presentación en la comisaría segunda de Rosario. Y el comisario de la segunda, un tipo, la verdad, un tipazo, que era el mismo que le había dicho a mi mamá dónde estaba Paulina, porque mi mamá buscaba a la nieta desaparecida y no la podía encontrar. Era porque la nieta, el vecino que se la dejaron, la llevó Paulina a la policía. La policía se la dio a la jueza de menores y la jueza de menores se la dio así, porque sí, sin ningún papel, sin nada, al subjefe de la policía de Rosario. Y entonces mi mamá había perdido el rastro y el comisario de la segunda le dijo: señora, yo le voy a averiguar quién la tiene. Y al día siguiente, cuando se presentó mi mamá, dice: vaya a hablar con el general fulano de tal que la tiene en su casa. Y mi vieja fue a hablar, fue a la jefatura, habló con el tipo, y al principio el tipo no quería saber nada porque era un matrimonio grande, que no tenía hijos. Y bueno, al final mi vieja hizo tanto escándalo que se la dieron. Y el comisario de la segunda me dijo: mira, pibe, dice, a vos te tienen marcado, te quedas en Rosario, te van a matar. Dice, andate a vivir un pueblo y quedate, desaparece. Y bueno, y eso hice, volví acá, llegué acá y bueno, la situación de estar acá no era fácil, nadie me daba trabajo porque yo venía con el rótulo de subversivo, entonces acá mucha gente que tenía ya, que por las dudas no me daba trabajo. Y justo en el 78 se armaba el Mundial. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. Walter Kapleman, Frankfurt, 1941. ¡Uy, qué bárbaro! Es el pasaporte de un alemán. Seguro que vino para el Mundial. Dale, vamos a guardarlo de recuerdo. Sí, dale. Pero el hombre que lo perdió debe estar preocupado. ¿Te imaginas si te pasara a vos? Sí, tenés razón. Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. Vamos. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por ustedes, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación.
y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. Cuando se hacían las movilizaciones en Europa y decían, Argentina tiene campo de concentración, esto decían, no, eso es para que la gente no venga al Mundial. Y yo le decía, no, acá hay campo de concentración. Me decían, vos estás loco. Claro, yo lo había vivido. Decía, yo había visto los campos de concentración que había, los lugares donde se secuestraba, se torturaba y se mataba gente. Ambos militábamos en el Partido Socialista desde hace años. En una discusión política que tuve con uno de los tipos antes que me soltaran, yo le dije, el socialismo es la única solución de este país. Y el tipo me decía, no, pibe, vos estás equivocado. Le decía, no. Mis amigos me decían que yo soy un tarado porque si te iban a soltar, ¿cómo iba a discutir eso? Pero yo nunca creí que me iban a soltar. Yo creí que me iban a matar. Lo que puedo recordar son justamente recuerdos de adolescente, cambios de libros, o sea, libros que usamos hasta el 75, autores, por ejemplo, en los libros de historia, de literatura, que bueno, al año siguiente no se pudieron usar más. A nosotros nos hicieron comprar a principios de marzo un libro de literatura y ya lo teníamos y no lo pudimos usar. No sé si el problema era la autora o la línea del libro, te imaginas que ya ni me acuerdo. Es más, lo recuerdo como un libro bastante técnico, feo. No sé por qué habrá sido que lo prohibieron. O sea, ahí empecé a ver que había listas negras. La cosa cambió después, en la escuela. Eso también lo sé. Es decir, después vinieron años más duros, por lo menos acá. Esos 2 últimos años míos no cambió más que esto que te digo. Los jóvenes a las 2 de la mañana tenían que estar en su casa. Para mí era lo normal, así que no tuve problema con eso. Pensá que acá no se vio nunca al ejército. Es decir, acá en todo caso, si alguien te llevaba era la policía. Y a la policía se le tenía mucho miedo. Los cadetes que iban al liceo y que tenían la misma edad que yo entraban a todos lados, estaban hasta la hora que querían. Es decir, si vos tenías una credencial que decía que ibas al liceo, ya estaba todo bien. Que me acuerdo que nos daba mucha bronca. Que te digo que se formó el grupo de debate político, un grupito de chicos de primer año, tuvimos la inquietud de hacer un teatro de títeres. Y la directora nos apoyó totalmente, era Negra Calvetti, nos trajo profesor de teatro, que tuvimos un profesor, y aparte una profesora que nos enseñaba a hacer y manejar los títeres, que era de lo mejor que había en Rosario. Nos conectamos mucho con los grupos de Rosario, gente que después se exilió, te digo. Una experiencia preciosa, que realmente me da mucha pena que no se la recuerde. Mi idea era estudiar letras en la Facultad de Humanidades. Me fui a anotar, me acompañó mi papá. Cuando entro a la Facultad de Humanidades no había un alma y había un escritorio con un tipo horrible parado atrás que me dijo que antes de entrar tenía que dejar los documentos. Bueno, dejamos los documentos y entramos. Aparte maltrato así, bien tipo milico. No me acuerdo si me anoté, si no me anoté o si fue que fui a buscar información. Cuando salimos de ahí, mi papá me dijo, Claudia, por favor, no vas a venir a estudiar acá. Era su miedo, bueno, sabemos que en la Facultad de Humanidades no lo sabíamos en ese momento, pero de ahí se desapareció un montón de gente que se fue, etc. Así que no estudié en la facultad por miedo. Hice el terciario que funcionaba en el Normal 1. La Plaza Sarmiento. Todos los días, a esa hora, estaba la policía militar en esa esquina de la Plaza Sarmiento.
policía militar con perros, qué sé yo. No les veías la cara porque se llevaban siempre anteojos negros. Yo, mirá cómo habrá sido el miedo que uno tenía. Nunca se me ocurrió pensar que alguno de esos pibes podría haber sido compañero mío, porque eran los colimbas. Los elegían para la PM porque eran altos, imponentes, entonces hacían la PM, la policía militar. Yo les tenía terror, no sabía ni por qué. Así que hacía todo un rodeo con el colectivo para no bajarme ahí. Y era miedo, básicamente. El volverme a mi casa porque me había olvidado los documentos, porque no se podía ni pensar en andar sin documentos, por lo menos en Rosario. Y me acuerdo que el bedel que teníamos me dijo, mira Claudia, yo a vos te aprecio mucho, no hagas más esos comentarios. De esas cosas acá no se habla. Yo no me acuerdo bien qué había sido. A mí lo que más me marcó fue el miedo. Y pienso que cuánta gente no hizo un montón de cosas por miedo. A mí me marcó porque no fui a estudiar en el lugar donde yo quería. Y me marcó a fuego porque obviamente pasaron muchas cosas peores. Pero lo digo por esto, porque muchas veces creemos que no pasó nada. Y sí pasó. De algún modo se nos modificó la vida con todo eso. A principios del 83 terminé de rendir. Bueno, yo no tuve muy buenas experiencias empezando a trabajar. Todavía había persecución yo ya estaba afiliada al socialismo y me persiguieron bastante por eso. Me controlaban las clases y ya estábamos en democracia. Te hablo del año 83, 84. Pero seguía habiendo una cultura en algunos profesores o en algunos directivos, que tenía que ver con eso, con controlar determinadas cosas. Pero eso sí siguió y te digo que bastante tiempo. Sí, yo pienso que es por ignorancia con lo sucedido, o por un fanatismo, o hasta a veces pienso por un desprecio a la gente, al pueblo, a lo popular. Yo pienso que a veces es por eso, ¿cierto? Como un menosprecio a la clase trabajadora, pienso, ¿no? Y yo pienso que también es por ignorancia, porque uno no puede opinar así, por ejemplo, a mí no me pasó, para mí que son todos cuentos y demás, y no era así. Eso, primero, lo comenta la mayoría de los que comentan ese tipo de cosas, no vieron ni de cerca lo que fue, en realidad, todo un proceso político de este país. Primero porque casualmente se llevaron a los delegados de fábrica, se llevan a los representantes de los estudiantes, se llevan a todos los que querían un país diferente, un país mejor, más justo. Y por eso lo mataron, porque tenían que venir a robar. En el momento que dan el golpe, los trabajadores llegaban a tener el 47% del Producto Bruto Nacional en sus ingresos. Cuando se van los militares, los trabajadores apenas llegan al 26% de ingresos brutos. O sea, quiere decir que el golpe fue dado para robarle a los trabajadores. Esa fue la causa. Y cuando la gente suele decir, primero, la mayoría no tiene ni siquiera idea de todo eso. O sea, lo dice porque no vio nada, vivió en un pueblo,
está ligado a intereses oligárquicos que le interesa robarle a los trabajadores. Esa es la otra. Entonces sí, a veces me indigna mucho, pero la mayoría es un problema de ignorancia, es un problema que, o sea, han sido ignorantes de lo que sucedió realmente en este país. El lugar donde nosotros nos mudamos, mi mamá era la encargada de aclarar que no era así, que era falso, que no era así, que la situación había sido muy difícil y que si bien nosotros lo vivimos ahí como espectadores, pero que la situación era difícil y era muy triste y faltaba gente. Yo, por ejemplo, sostengo que el libro Nunca Más tendría que leerse en todas las escuelas, porque el Nunca Más lo dice con todas las letras. Fue un acto de justicia que se hizo. Y en él se describen todos estos casos que ocurrieron. La gente desaparecida, los que tiraban desde los aviones. Esas cosas, yo no entiendo cómo alguien puede decir que vuelva a eso. No lo entiendo. Dice, pero a mí no me pasó nada porque yo no estaba metido en nada. Por algo habrá sido. Me duele muchísimo, me hace sentir muy mal. Y a veces uno se encuentra con gente que opina de esa manera porque, qué sé yo, que matar a una persona porque piensa distinto, no sé, no lo entiendo. No tome las cosas tan livianamente, ¿no? Lo que ocurrió, realmente ocurrió. Por eso insisto con el tema del Nunca Más, porque el Nunca Más describe esa parte de la historia argentina, la describe muy bien. Y ese fue un juicio, y fue un juicio a la Junta. Hay otros intereses siempre que están más arriba, más allá, y que digitan las cosas, y que dicen quién tiene que ser y cómo tiene que hacer este tipo de cosas, en contra de la democracia, en contra del pueblo, en contra de los intereses de todos. De ningún modo aceptar que no se respete ni la Constitución y de ningún modo cortar un proceso democrático en un país. Bueno, si no le pasó nada, bienvenido sea, pero al que le pasó no necesariamente tiene que haber sido porque haya estado en una cuestión tan violenta. Han desaparecido gente sin ningún tipo de responsabilidades, digamos. Y así fuese uno solo, que el Estado haya sido responsable de la desaparición de una sola persona, es imposible aceptarlo. Porque una cosa había que respetar justamente, es el Estado el que tenía que dar el ejemplo. Y me da mucha impotencia porque yo sé que pasó, y siendo muy chica, y sé que se vivieron situaciones violentas, injustas, a veces tener el mismo apellido de alguien a quien el ejército lo había señalado como sospechoso, ya era motivo para que a esa persona la secuestraran, o sea, y además durante mucho tiempo, fueron varios años. Revisemos esa historia y yo creo que revisarla, también por ahí revisarla, poder curarnos de esa situación y poder mirar el futuro, ¿no? Pero revisarla, nunca negarla. Y a la distancia, ahora pienso, y a lo mejor que fuimos medio cobardes por callar, porque no hablábamos, no decíamos nada, pero éramos jóvenes, teníamos hijos chiquitos, y es como que estábamos atemorizados, porque veíamos lo que pasaba cerca nuestro. Entonces no queríamos ser uno más. Entonces a veces pienso así a la distancia que a lo mejor uno fue un poco cobarde de no hablar, de no manifestarse, pero estábamos atravesados por el temor.
por el temor que te obligaba a silenciarte, a no decir más que lo justo y necesario. Y en el caso del pueblo, yo entiendo por qué puede haber mucha gente que dice que no pasó nada. Creen que no pasó nada porque no hubo una violencia física. Acá no vimos más militares que los cadetes que iban al liceo. Entonces, ese tipo de cosas no se vieron. Y ya te digo, y la gente tampoco reconoce el miedo a lo mejor. Y porque la gente tiene un concepto de que la seguridad se logra a los palos. Digamos, creo yo, en los últimos años. O lo está viendo como un periodo que fue mejor y no fue mejor. Y bueno, y creo que esa no tiene que ser nunca la solución para nada. Yo no creo en la violencia de ninguna manera. Y fue terrible. Y enterarse de las cosas que habían pasado, que nos empezamos a enterar después de la Guerra de Malvinas, fue muy duro. Fue realmente terrible. Porque es como que se nos vino todo un mundo abajo, porque la verdad es que sabíamos muy poco sabíamos. Habrá habido gente que sabía lo que pasaba, pero yo creo que la mayoría no. Estaba todo muy armadito para que no se supiera lo que pasaba. Hablo de las torturas, las desapariciones. Aquí atacaron a todos los que tenían un proyecto progresivo, algo diferente. O sea, ¿qué pretendieron hacer? Pretendieron volver el país a retrocederlo. Y lo hicieron bastante bien. Todo lo importante es que sirva. Yo siempre digo, si sirve, no importa. En un momento determinado, cuando se hizo el Museo de la Memoria en la jefatura, me invitaron, fui, y había gente grande y había una piba de 12, 13 años. Y una de las pibas habló, y ustedes fueron unos héroes que lucharon. Y cuando hablé yo le dije, no, nosotros estábamos en el medio. O sea, no teníamos más que eso. Teníamos que luchar porque no había otra cosa. O sea, queríamos cambiar esto. Queríamos que este mundo fuera más justo, fuera diferente. Y bueno, no nos quedó más que eso. Y la gente tenía un concepto diferente. O sea, había otra... Era una situación en la cual la gente pensaba diferente. La juventud. Nunca más. O sea, mi más profundo deseo es que nunca más nadie viva los que nos tocó vivir a nosotros, porque realmente nosotros lo vivimos por casualidad. O sea, llegó ese momento y fuimos perseguidos y todo lo demás por los intereses, digamos, los intereses de un grupo hicieron de que un país entero se desangrara. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido.
¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal.